¿Cómo surgió el imperio azteca de los humildes inicios de una tribu nómada para convertirse en el mayor imperio de Mesoamérica? ¿Qué secretos y técnicas permitieron a los aztecas construir una sociedad tan avanzada y poderosa? ¿Y cómo, en apenas unos siglos, lograron crear una civilización que aún hoy en día fascina y asombra a todo el mundo? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, viajaremos en el tiempo para explorar el asombroso mundo de los aztecas. Desde la fundación mítica de Tenochtitlán hasta su trágico encuentro con los conquistadores españoles, descubriremos cómo los aztecas construyeron un imperio basado en la guerra, la religión y un ingenioso sistema de comercio y agricultura. Pero, ¿qué secretos aún permanecen ocultos bajo las calles de la moderna Ciudad de México? ¿Cómo era realmente la vida en este imperio, y qué legado dejaron para las generaciones futuras? Únete a mí para descubrir las maravillas y los misterios del mayor imperio de Mesoamérica. Prepárate para una aventura emocionante y reveladora que te llevará al corazón del imperio azteca. Comenzamos. Antes de la aparición de los aztecas, Mesoamérica estaba habitada por diversas culturas y civilizaciones indígenas. Algunas de las más destacadas incluyen los olmecas, los toltecas, los zapotecas y los mayas. Cada una de estas civilizaciones tenía su propio sistema político, religioso y económico. En particular, los toltecas ejercieron una influencia significativa en la región antes de la llegada de los aztecas. Los orígenes legendarios de los aztecas se basan en la fundación de su capital, Tenochtitlán. Según la mitología azteca, sus antepasados, los mexicas, liderados por Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, emprendieron una larga migración desde su lugar de origen en el noroeste de Mesoamérica. La leyenda narra que los mexicas fueron guiados por su dios hacia el Valle de México, donde finalmente encontraron una señal divina que les indicó el lugar donde debían establecer su ciudad. Este lugar estaba marcado por un águila devorando una serpiente en un cactus, lo que más tarde se convertiría en el símbolo de México en la actualidad. A medida que los mexicas se establecieron en el Valle de México, comenzaron a establecer alianzas y relaciones con otros grupos indígenas de la región. Fundaron Tenochtitlán en el año 1325 en una isla en el medio del lago Texcoco. Esta ubicación estratégica les proporcionó cierta protección natural y facilitó su crecimiento. A lo largo de los siglos XIV y XV, los aztecas continuaron expandiendo su influencia en el Valle de México, estableciendo la Triple Alianza con dos ciudades-estado vecinas, Texcoco y Tlacopan, que se convirtieron en sus principales aliadas. Esta alianza permitió a los aztecas consolidar su poder y expandirse aún más a través de conquistas militares y la imposición de tributos a los pueblos sometidos. Los aztecas tuvieron sus orígenes en la migración de los mexicas hacia el Valle de México y la fundación de Tenochtitlán. Su historia está llena de mitología y leyendas que ayudan a entender cómo esta civilización indígena llegó a convertirse en uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. La Triple Alianza, también conocida como la Alianza Azteca, fue una coalición política y militar formada por los aztecas junto con dos ciudades-estado vecinas, Texcoco y Tlacopan. Se estableció alrededor del año 1428. Cada uno de los miembros de la alianza tenía un papel específico. Los aztecas proporcionaban la mayor parte del ejército, Texcoco contribuía con experiencia política y administrativa, y Tlacopan ofrecía apoyo logístico y recursos. Esta alianza fue fundamental para la expansión territorial y la consolidación del poder azteca en el Valle de México. La Triple Alianza emprendió campañas militares conjuntas para someter a otros pueblos y expandir su territorio. Utilizaron tácticas militares efectivas que les permitieron lograr conquistas notables. Una de las estrategias militares más destacadas de los aztecas fue el uso de tácticas de cerco y asedio en las ciudades enemigas. Bloqueaban el acceso a alimentos y agua, debilitando gradualmente la resistencia de sus enemigos. La alianza llevó a cabo numerosas campañas exitosas que resultaron en la subyugación de ciudades como Tlatelolco, Chalco, Xochimilco y otras en el Valle de México. También expandieron su influencia hacia zonas más lejanas, como la costa del Golfo de México y el sur de México. Además de territorio, la expansión les permitió controlar rutas comerciales clave en la región. Esto les proporcionó acceso a una amplia variedad de recursos y bienes de lujo. Los aztecas impusieron tributos a los pueblos sometidos.
Estos tributos incluían alimentos, textiles, joyas, metales preciosos y prisioneros de guerra. Los tributos eran recolectados de manera regular y se utilizaban para mantener la economía y el poder de la Triple Alianza. Las relaciones diplomáticas desempeñaron un papel importante en la gestión de estas conquistas. En algunos casos, permitían que los líderes locales conservaran su posición bajo la autoridad azteca a cambio del pago de tributos. El proceso de expansión del Imperio Azteca a través de la Triple Alianza se basó en una alianza política y militar sólida, estrategias militares efectivas y la imposición de tributos a los pueblos sometidos. Esta expansión les permitió convertirse en uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica en ese periodo, controlando vastos territorios y rutas comerciales clave. Las tácticas de cerco y asedio eran una parte fundamental de la estrategia militar de los aztecas y les permitieron conquistar y someter a numerosas ciudades y pueblos en el Valle de México y más allá. Estas tácticas se caracterizaban por su eficacia en debilitar gradualmente la resistencia de las ciudades enemigas sin necesidad de enfrentamientos costosos. A continuación, se describen las principales características de estas tácticas: bloqueo de suministros. La táctica principal en el cerco y asedio consistía en bloquear todos los accesos a la ciudad enemiga. Esto incluía cerrar rutas terrestres y fluviales, así como cortar el suministro de alimentos y agua a la población sitiada. Los aztecas solían construir barricadas o diques para bloquear los ríos y controlar las entradas y salidas de la ciudad. Aislamiento. Una vez que la ciudad estaba aislada, los aztecas podían mantenerla bajo constante vigilancia y controlar cualquier intento de comunicación o ayuda externa. Esto creaba una sensación de desesperación dentro de la ciudad sitiada. Escasez de alimentos y agua. Al bloquear el acceso a alimentos frescos y agua, los aztecas forzaban a los habitantes de la ciudad a consumir sus reservas de alimentos y a enfrentar la escasez. Con el tiempo, la falta de alimentos y agua debilitaba a la población y la hacía más propensa a la rendición. Desgaste psicológico. El cerco prolongado también tenía un efecto psicológico en la población sitiada. La incertidumbre, el hambre y la falta de recursos aumentaban la presión sobre los defensores y la población civil, lo que a menudo llevaba a tensiones internas y, en última instancia, a la rendición. Tiempos estratégicos. Los aztecas solían llevar a cabo asedios durante tiempos estratégicos, como la temporada de cosecha, cuando las ciudades enemigas estaban más vulnerables debido a la necesidad de almacenar alimentos para el invierno. También aprovechaban condiciones climáticas desfavorables, como las lluvias, para agravar la situación de las ciudades sitiadas. Opción de rendición. Los aztecas a menudo ofrecían la posibilidad de rendición antes de que la situación se volviera insostenible. En algunos casos, permitían a las ciudades sometidas conservar parte de su autonomía y mantener a sus líderes locales en el poder, a cambio del pago de tributos. Las tácticas de cerco y asedio de los aztecas eran un enfoque estratégico efectivo para someter ciudades y pueblos enemigos sin tener que librar batallas sangrientas. La privación de alimentos, agua y recursos, junto con la presión psicológica, solían llevar a la rendición de las ciudades sitiadas. Estas tácticas desempeñaron un papel clave en la expansión y consolidación del Imperio Azteca en el Valle de México y más allá. Los aztecas utilizaron una variedad de armas especializadas en el combate, algunas de las cuales eran únicas en su diseño y extremadamente efectivas en la guerra. Estas armas no solo les permitieron someter a otras civilizaciones, sino que también jugaron un papel fundamental en la expansión y consolidación del Imperio Azteca. Macuahuitl. El macuahuitl era una de las armas más icónicas y temibles utilizadas por los aztecas. Se trataba de una espada de madera, generalmente hecha de encina o palo de rosa, que tenía bordes incrustados con fragmentos de piedra afilada, como obsidiana o sílex. Estos bordes de piedra eran afilados y cortantes como cuchillas. El macuahuitl era una arma extremadamente efectiva en el combate cuerpo a cuerpo. Podía infligir graves heridas a los enemigos y, en muchos casos, decapitar o desmembrar a los oponentes. Aunque era un arma de madera, la combinación de la madera con los bordes de piedra lo hacía mortal. Algunos informes históricos mencionan que los aztecas podían cortar a través de la armadura de cuero de los conquistadores españoles con estas armas.
Atlatl. El atlatl era un arma de lanzamiento utilizada por los aztecas para arrojar dardos o lanzas a larga distancia. Consistía en una vara alargada con una ranura en la parte superior donde se colocaba el extremo de la lanza. Al hacer palanca con el atlatl, se aumentaba significativamente la velocidad y la distancia de lanzamiento. Esta arma permitía a los aztecas atacar a sus enemigos desde lejos, lo que les brindaba una ventaja táctica en el campo de batalla. Los dardos o lanzas lanzados con el atlatl podían ser letales si alcanzaban a los enemigos. Armas arrojadizas. Además del atlatl, los aztecas también utilizaban otras armas arrojadizas como ondas y bolas de hule incendiarias. Las ondas se usaban para lanzar proyectiles pequeños, como piedras, a alta velocidad hacia el enemigo. Las bolas de hule incendiarias se llenaban de materiales inflamables y se encendían antes de ser lanzadas para causar incendios en las estructuras defensivas. Estas armas permitían a los aztecas desgastar a sus enemigos desde la distancia y causar daños a sus defensas. El uso de bolas de hule incendiarias demostró ser especialmente efectivo contra estructuras de madera y palma. Escudos y armaduras. Aunque no eran armas en sí mismos, los aztecas también usaban escudos y armaduras durante el combate. Los escudos estaban hechos de madera y cuero y se utilizaban para bloquear ataques enemigos. Las armaduras incluían chalecos de algodón acolchados que proporcionaban cierta protección contra proyectiles y golpes. El uso de escudos y armaduras mejoraba la defensa de los guerreros aztecas en el campo de batalla. Estas armas especializadas eran parte integral de la estrategia militar de los aztecas y contribuyeron a su éxito en la conquista y expansión de su imperio. La combinación de armas cuerpo a cuerpo, armas a distancia y tácticas de cerco y asedio les permitió enfrentar y someter a numerosos enemigos en Mesoamérica. Conquistas notables del imperio azteca. Tlatelolco. Tlatelolco era una ciudad hermana de Tenochtitlán, ubicada en la misma isla en el lago Texcoco. En 1473, los aztecas bajo el gobierno de Axayácatl lograron someter Tlatelolco, consolidando aún más su control sobre el lago y estableciendo su dominio sobre la ciudad. Chalco. Chalco era una ciudad en el Valle de México que cayó bajo el dominio azteca. Su conquista se produjo alrededor del año 1465, lo que permitió a los aztecas expandir su influencia en el valle y obtener acceso a importantes recursos agrícolas y económicos. Xochimilco. Xochimilco, otra ciudad en el Valle de México, fue sometida por los aztecas. Su conquista se llevó a cabo en la década de 1430. Xochimilco era conocida por su sistema de chinampas, islas flotantes, que proporcionaban alimentos vitales, y su conquista permitió a los aztecas controlar esta fuente de producción. Regiones costeras. Los aztecas también expandieron su influencia hacia las regiones costeras, especialmente a lo largo del Golfo de México. Sometieron a varias comunidades costeras y establecieron alianzas estratégicas para obtener acceso a recursos marinos y rutas comerciales clave. Campañas en el sur. Los aztecas llevaron a cabo campañas militares en el sur de México, llegando a lugares como Oaxaca y Chiapas. Aunque no lograron una conquista total en estas regiones, sí ejercieron influencia y obtuvieron tributos de algunos pueblos. Zonas periféricas. A medida que el imperio crecía, los aztecas continuaron sometiendo pueblos y comunidades en las zonas periféricas de su territorio. Esto les permitió expandir sus fronteras y obtener tributos adicionales. Alianzas estratégicas. Además de las conquistas militares, los aztecas también establecieron alianzas estratégicas con algunos pueblos vecinos. En algunos casos, permitían que los líderes locales conservaran su autonomía y gobernaran bajo la autoridad azteca a cambio del pago de tributos y el apoyo en caso de conflictos. Estas conquistas notables permitieron a los aztecas expandir su territorio, aumentar su riqueza y recursos, y fortalecer su posición en el Valle de México y en las regiones circundantes. A pesar de su reputación como guerreros temibles, los aztecas también eran diplomáticos hábiles y utilizaban la diplomacia y las alianzas políticas como herramientas importantes en su estrategia de expansión. Los aztecas establecían relaciones diplomáticas con los pueblos y ciudades que deseaban someter o que consideraban valiosos aliados potenciales. Estas relaciones se basaban en el respeto mutuo, la negociación y la promesa de beneficios mutuos.
La alianza más significativa de los aztecas fue la Triple Alianza, también conocida como la Alianza Azteca. Fue formada alrededor del año 1428 e incluía a los aztecas de Tenochtitlán, los texcocanos de Texcoco y los tlacopanecas de Tlacopan. Cada miembro de la alianza tenía un papel específico, lo que les permitía combinar sus recursos y fuerzas militares en campañas conjuntas de conquista. Los aztecas ofrecían a los pueblos vecinos la oportunidad de convertirse en aliados en lugar de ser conquistados. A menudo, permitían que los líderes locales conservaran su posición de autoridad bajo la autoridad azteca a cambio del pago de tributos y el apoyo en caso de conflictos. Esta táctica les permitía expandir su imperio sin necesidad de una ocupación militar completa. Los líderes locales que aceptaban la autoridad azteca solían reconocer públicamente la supremacía de los emperadores aztecas y participaban en ceremonias y rituales que reflejaban esta relación jerárquica. Esto reforzaba la posición de los aztecas como líderes en la región. Las alianzas y acuerdos diplomáticos también servían para mantener la paz y evitar conflictos innecesarios. Los aztecas a menudo buscaban estabilizar las regiones recién conquistadas y garantizar que los recursos y tributos continuaran fluyendo hacia Tenochtitlán. En tiempos de conflicto, los aztecas buscaban aliados entre sus vecinos para fortalecer su posición militar. Las alianzas de guerra les proporcionaban refuerzos y recursos adicionales para campañas militares conjuntas. En algunos casos, los aztecas sellaban alianzas a través de matrimonios políticos. Los matrimonios entre nobles aztecas y miembros de otras casas nobles eran una forma de fortalecer lazos y consolidar alianzas políticas. La diplomacia y las alianzas desempeñaron un papel importante en la expansión del imperio azteca. Estas estrategias permitieron a los aztecas someter a pueblos vecinos, consolidar su poder en la región y obtener tributos y recursos vitales. La formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan fue el ejemplo más destacado de cómo los aztecas utilizaron la diplomacia para fortalecer su imperio. La sociedad azteca estaba organizada en una estructura jerárquica que incluía nobles, plebeyos y esclavos. Nobles. Pipiltin. La élite noble azteca estaba compuesta por la nobleza hereditaria y los funcionarios de alto rango. Los nobles tenían privilegios significativos, incluyendo tierras, tributos y esclavos. También desempeñaban un papel crucial en la administración del imperio y la religión. Plebeyos. Macehualtin. La mayoría de la población azteca era de origen plebeyo. Los plebeyos trabajaban en diversas ocupaciones, como agricultura, artesanía y comercio. Aunque no tenían el estatus social de los nobles, gozaban de ciertos derechos y podían ascender socialmente a través del mérito personal. Esclavos. Tlacotin. Los esclavos en la sociedad azteca eran generalmente prisioneros de guerra, criminales o personas que habían contraído deudas insalvables. Aunque carecían de libertad, los esclavos no eran considerados propiedad privada y no podían ser comprados o vendidos. En algunos casos, tenían la oportunidad de recuperar su libertad. Religión y creencias aztecas. La religión desempeñó un papel central en la vida de los aztecas. Adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas, y su religión estaba estrechamente ligada a la vida cotidiana, las estaciones y los ciclos agrícolas. Algunos aspectos destacados de la religión azteca incluyen politeísmo. Los aztecas eran politeístas y creían en una multitud de dioses y diosas. Entre los dioses más importantes se encontraba Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, así como Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad. Sacrificios humanos. Los aztecas realizaban sacrificios humanos como parte de sus rituales religiosos. Estos sacrificios se llevaban a cabo en el Templo Mayor de Tenochtitlán y otras ubicaciones sagradas. Creían que los sacrificios eran necesarios para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Calendario ritual. Los aztecas tenían un calendario ritual altamente desarrollado que regulaba las festividades religiosas, los rituales de sacrificio y otros eventos importantes en su vida religiosa y cultural. Templo Mayor. El Templo Mayor de Tenochtitlán era uno de los edificios religiosos más importantes del imperio. Era un complejo monumental que incluía dos templos superpuestos, uno dedicado a Huitzilopochtli y otro a Tlaloc. El Templo Mayor era el epicentro de la vida religiosa y ceremonial de los aztecas.
Arquitectura y obras monumentales. La arquitectura azteca se caracterizaba por su monumentalidad y su ingeniería avanzada. Algunas de las obras monumentales más destacadas incluyen Templo Mayor. Como se mencionó anteriormente, el Templo Mayor era el centro religioso de Tenochtitlán y una de las estructuras más importantes. Fue construido en múltiples etapas y se alzaba sobre una gran plataforma. Los escalones llevaban a los sacerdotes y adoradores a los altares donde se realizaban los sacrificios. Palacio de Moctezuma II. El Palacio del Emperador Moctezuma II era un edificio impresionante que servía como su residencia y centro de gobierno. Estaba ricamente decorado con mosaicos de piedra y se encontraba en el corazón de Tenochtitlán. Acueductos y canales. Los aztecas desarrollaron sistemas de acueductos y canales para la distribución de agua potable y la irrigación de sus campos de cultivo. Estos sistemas eran un ejemplo de su ingeniería avanzada. Mercados. Tianquistli. Los aztecas tenían mercados bulliciosos donde se comerciaba con una amplia variedad de bienes, incluyendo alimentos, textiles, joyas y cerámica. Estos mercados estaban organizados en función de la especialización de los productos. La sociedad y la cultura azteca eran ricas y complejas, y su legado arquitectónico y religioso sigue siendo una parte importante de la historia de México y Mesoamérica. La combinación de su estructura social, sus creencias religiosas y su arquitectura monumental contribuyó a la identidad única de los aztecas. La economía y la agricultura eran fundamentales para la sociedad azteca y desempeñaron un papel crucial en su crecimiento y desarrollo como civilización. Agricultura, cultivos principales. La agricultura azteca se basaba en cultivos fundamentales como el maíz, también conocido como elote, que era el alimento básico de la dieta azteca. También cultivaban frijoles, calabazas, chiles, tomates, aguacates y chía. Estos cultivos proporcionaban una dieta diversa y nutritiva. Sistemas de cultivo. Los aztecas desarrollaron sistemas agrícolas avanzados, como las chinampas, que eran islas flotantes artificiales construidas en el lago Texcoco y otros cuerpos de agua. Estas chinampas eran fértiles y permitían el cultivo durante todo el año, lo que contribuía a una producción agrícola abundante. Técnicas de riego. Para garantizar un suministro constante de agua para sus cultivos, los aztecas construyeron sistemas de irrigación, canales y presas. Esto les permitía controlar el flujo de agua y evitar inundaciones o sequías. Rotación de cultivos. Los aztecas practicaban la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo. Alternaban los cultivos en las chinampas para evitar el agotamiento del suelo y garantizar cosechas exitosas. Economía, comercio y mercados. Los aztecas eran comerciantes activos y participaban en un sistema de comercio extenso que abarcaba gran parte de Mesoamérica. Tenochtitlán era un importante centro de comercio, con mercados llamados Tianquistli donde se intercambiaban bienes y productos de diferentes regiones. Tributos. Además del comercio, los aztecas también dependían en gran medida de los tributos que recolectaban de los pueblos sometidos. Los tributos incluían alimentos, textiles, joyas, cerámica y otros bienes. Estos tributos ayudaban a mantener la economía y el suministro de recursos. Sistema de moneda. Los aztecas no tenían una moneda de metal como el oro o la plata, pero usaban un sistema de trueque basado en productos y objetos de valor. Esto incluía el uso de mantas de algodón como unidad de intercambio. Artesanía y producción. Los aztecas eran conocidos por su habilidad en la producción de artesanías, como cerámica, tejidos y objetos de piedra tallada. Estos productos se comerciaban y a menudo eran parte de los tributos recolectados. Sistemas de almacenamiento. Dada su dependencia de la agricultura, los aztecas desarrollaron sistemas de almacenamiento para conservar alimentos, como el maíz. Utilizaban graneros y depósitos subterráneos para proteger sus cosechas de la humedad y las plagas. La economía y la agricultura azteca eran altamente desarrolladas y sostenibles. Su enfoque en la producción de alimentos, la gestión del agua y el comercio contribuyó al éxito y la prosperidad de la civilización azteca. La combinación de técnicas agrícolas avanzadas y un sistema de economía diversificado les permitió mantener una población en crecimiento y construir un imperio floreciente en el Valle de México.
El declive del imperio azteca fue un proceso complejo que involucró múltiples factores, incluyendo conflictos internos, enfermedades y, finalmente, la llegada de los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés. Los conflictos internos en el imperio azteca fueron un factor significativo en su declive y colapso. A medida que los aztecas expandían su territorio y sometían a otros pueblos, surgieron tensiones y descontento entre las poblaciones conquistadas y el gobierno central azteca. Uno de los principales puntos de conflicto fue la imposición de tributos pesados por parte de los aztecas a los pueblos sometidos. Estos tributos incluían alimentos, productos artesanales, textiles, oro, plata y personas como esclavos o sacrificios humanos. El peso de los tributos afectaba económicamente a las poblaciones conquistadas y generaba resentimiento. Muchos de los pueblos sometidos por los aztecas no aceptaron su dominio pasivamente y buscaron oportunidades para resistir. Esto incluía intentos de revuelta, evasión de tributos y, en algunos casos, alianzas con otros pueblos sometidos para enfrentar a los aztecas. Los aztecas expandieron su imperio hacia regiones con diferentes culturas y tradiciones. Esto a menudo generaba tensiones culturales y conflictos con las poblaciones locales que se resistían a la asimilación en la cultura azteca. Los aztecas intentaron imponer su propia cultura y religión, lo que también causaba tensiones. En algunas ocasiones, las poblaciones sometidas a los aztecas se levantaron en rebelión abierta contra el gobierno azteca. Estas rebeliones podían ser sofocadas por la fuerza militar azteca, pero a veces resultaban en conflictos prolongados y costosos. Dentro del propio imperio azteca, había rivalidades entre diferentes facciones y líderes locales. Esto a veces conducía a enfrentamientos internos y luchas por el poder, debilitando aún más la cohesión del imperio. La estructura social azteca, que otorgaba privilegios significativos a la nobleza, también generaba tensiones entre las clases sociales. Los plebeyos a menudo se sentían oprimidos por los nobles y ansiaban una mayor igualdad. Estos conflictos internos debilitaron progresivamente la unidad y la estabilidad del imperio azteca, lo que lo hizo más vulnerable a las amenazas externas, como la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. La combinación de tensiones internas y la presión externa contribuyó al colapso final del imperio. Las guerras civiles y los conflictos sucesorios en el imperio azteca fueron factores críticos que contribuyeron al debilitamiento de su unidad interna y su capacidad para resistir amenazas externas, como la llegada de los conquistadores españoles. Un factor importante detrás de las guerras civiles fue la sucesión al trono azteca. La posición del emperador azteca era altamente codiciada y su elección podía generar rivalidades entre diferentes linajes nobles. La muerte de un emperador a menudo desencadenaba conflictos por la sucesión, ya que varios nobles aspiraban al trono para asegurar el poder de su linaje. Las guerras civiles resultantes eran destructivas y desestabilizadoras. Los enfrentamientos militares a menudo involucraban a facciones nobles que buscaban apoyos dentro y fuera del imperio. Estas guerras no solo causaban bajas significativas, sino que también tenían un costo económico y social importante. Durante las guerras civiles, la autoridad central del imperio se debilitaba. El emperador en funciones podía perder el control sobre las provincias y enfrentarse a la desobediencia de los señores locales. Esto llevaba a una fragmentación del imperio en facciones rivales. En algunos casos, las facciones en conflicto buscaban apoyo de grupos externos, como pueblos sometidos o tributarios, para fortalecer sus posiciones. Esto complicaba aún más la situación, ya que implicaba la intervención de terceros en las guerras civiles aztecas. Las guerras civiles también tenían un impacto en la sociedad azteca en general. Las poblaciones locales a menudo sufrían el peso de la guerra, incluyendo la pérdida de vidas, la destrucción de bienes y la escasez de alimentos. La división interna causada por las guerras civiles dejó al imperio más vulnerable a amenazas externas. Cuando los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés llegaron a México, encontraron un imperio debilitado y fragmentado debido a las tensiones internas. Las guerras civiles y los conflictos sucesorios en el imperio azteca minaron su cohesión interna y su capacidad para resistir amenazas externas. La debilidad resultante desempeñó un papel significativo en la facilidad con la que los conquistadores españoles pudieron someter a los aztecas y poner fin a su dominio en el Valle de México.
La escasez de alimentos fue un desafío recurrente en la historia del Imperio Azteca y contribuyó a las tensiones internas y al declive del imperio en varios momentos. Medida que el Imperio Azteca se expandía y conquistaba nuevos territorios, la población crecía de manera constante. Esta presión demográfica aumentaba la demanda de alimentos, ya que más bocas para alimentar requerían más recursos agrícolas, a pesar de su ingeniosa técnica de chinampas, islas flotantes artificiales para la agricultura, y sistemas de irrigación. Los aztecas aún dependían en gran medida de la agricultura tradicional en tierras firmes. La disponibilidad de tierras fértiles limitadas y la necesidad de rotación de cultivos a veces generaban rendimientos agrícolas insuficientes. El clima era un factor impredecible que afectaba la producción de alimentos. Las inundaciones repentinas o sequías podían arruinar cosechas y causar hambrunas. Estos eventos climáticos extremos eran difíciles de predecir o controlar. La dependencia en el maíz como cultivo principal para la dieta azteca tenía sus riesgos. La falta de diversidad en los cultivos significaba que un fallo en la cosecha de maíz podía tener consecuencias catastróficas para la alimentación de la población. La imposición de tributos a los pueblos sometidos a menudo incluía alimentos. Si los pueblos tributarios no podían proporcionar suficiente alimento, esto agravaba aún más la escasez en las regiones centrales del imperio. La escasez de alimentos generaba tensiones sociales y políticas. Los plebeyos, que conformaban la mayoría de la población, a menudo sufrían más que la nobleza y podían expresar su descontento. En momentos de escasez aguda, podían estallar revueltas y conflictos locales. Las poblaciones hambrientas a veces se rebelaban contra las autoridades locales o participaban en saqueos para obtener alimentos. La incapacidad del gobierno central para garantizar un suministro constante de alimentos podía debilitar su autoridad y prestigio. Los líderes aztecas eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo, por lo que la incapacidad de proporcionar suficiente alimento podía erosionar su legitimidad. La escasez de alimentos fue un desafío constante en la historia del Imperio Azteca y contribuyó a las tensiones internas y al declive de la civilización en varios momentos. La presión demográfica, la dependencia de cultivos específicos y los eventos climáticos impredecibles fueron factores que afectaron la seguridad alimentaria en el imperio y, en última instancia, jugaron un papel en su vulnerabilidad ante las amenazas externas. La introducción de enfermedades europeas, como la viruela y el sarampión, por parte de los conquistadores españoles fue uno de los factores más devastadores en la historia del Imperio Azteca. Estas enfermedades, que los aztecas nunca antes habían experimentado, desencadenaron epidemias masivas que diezmaron la población y debilitaron significativamente la capacidad de los aztecas para resistir la conquista española. Los aztecas y otros pueblos indígenas del continente americano no tenían inmunidad contra las enfermedades europeas. Estos patógenos eran completamente nuevos para ellos y sus sistemas inmunológicos no estaban preparados para combatir estas enfermedades. Una vez que se introdujeron las enfermedades europeas en el continente americano, se propagaron rápidamente. La viruela y el sarampión son altamente contagiosos y pueden transmitirse fácilmente de persona a persona. Esto facilitó la rápida diseminación de las enfermedades entre la población azteca. Las enfermedades europeas eran particularmente mortales para los aztecas. Las epidemias resultantes causaron tasas extremadamente altas de mortalidad y las poblaciones indígenas se vieron diezmadas en un corto periodo de tiempo. La pérdida masiva de vidas humanas debido a las enfermedades generó desorganización y caos en el Imperio Azteca. Las comunidades enteras fueron diezmadas, lo que resultó en la desaparición de la mano de obra, la disrupción de la producción de alimentos y la falta de autoridades locales. La debilitación de la población y la desorganización interna debilitaron la capacidad de los aztecas para defenderse de las amenazas externas, como la llegada de los conquistadores españoles bajo Hernán Cortés. La devastación causada por las epidemias socavó la autoridad de los líderes aztecas y generó crisis políticas y sociales. La pérdida de confianza en los líderes aztecas hizo que fuera más difícil para ellos mantener la cohesión y la resistencia contra los españoles. Las enfermedades epidémicas se combinaron con otros factores, como la superioridad tecnológica y militar de los españoles, la fragmentación de las poblaciones indígenas y la alianza de algunos pueblos sometidos con los conquistadores. Esta combinación de factores facilitó la conquista española.
La llegada de Hernán Cortés y sus tropas españolas en 1519 al Golfo de México marcó un punto de inflexión crucial en la historia del Imperio Azteca y desempeñó un papel determinante en su colapso. Una de las estrategias clave de Hernán Cortés fue buscar alianzas con pueblos sometidos por los aztecas que estaban deseosos de liberarse de su dominio. Cortés aprovechó las tensiones y resentimientos existentes entre los pueblos sometidos para formar alianzas estratégicas. Estos aliados indígenas proporcionaron a los españoles información local, apoyo militar y recursos clave para su empresa. Los españoles tenían tecnología y armas superiores en comparación con los aztecas. Contaban con caballos, armaduras de metal, mosquetes y cañones, mientras que los aztecas todavía dependían en gran medida de armas tradicionales como lanzas y macuahuitls, armas de madera con filos de obsidiana. Esta ventaja tecnológica y militar fue crucial en las batallas subsiguientes. Hernán Cortés y sus hombres lograron entrar en Tenochtitlán, la capital azteca, y capturaron al emperador Moctezuma II en 1519. Aunque los aztecas liberaron temporalmente a Moctezuma, su captura minó la autoridad y el prestigio del emperador azteca. Los españoles usaron a Moctezuma como rehén para consolidar su control sobre la ciudad. Tras una serie de conflictos y enfrentamientos, Tenochtitlán finalmente cayó en manos de los españoles en 1521. El sitio y asedio de la ciudad causaron devastación y hambruna, y gran parte de la población azteca pereció. La caída de Tenochtitlán marcó el fin del dominio azteca en el Valle de México. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles establecieron la colonia de Nueva España en el territorio conquistado. Esta colonia se convirtió en el centro del dominio español en América Central y contribuyó al crecimiento del Imperio Español en el continente americano. La llegada de los españoles también tuvo un impacto devastador en la población indígena en general. Además de las batallas y el asedio de Tenochtitlán, las enfermedades europeas, como la viruela y el sarampión, causaron estragos entre la población indígena, ya que no tenían inmunidad contra estas enfermedades. La llegada de Hernán Cortés y los conquistadores españoles marcó el inicio de la conquista y colonización española de México y puso fin al dominio azteca en la región. Este evento tuvo un profundo impacto en la historia de América Latina y en la formación del Virreinato de Nueva España bajo control español. El asedio de Tenochtitlán fue un evento crucial en la conquista de México por parte de los españoles y sus aliados indígenas. Durante este asedio, la ciudad azteca de Tenochtitlán sufrió una serie de desafíos y dificultades que finalmente llevaron a su caída. El asedio de Tenochtitlán fue el resultado de una serie de enfrentamientos y tensiones previas entre los españoles y los aztecas. Después de una serie de batallas, los españoles se retiraron de la ciudad en 1520 durante la llamada Noche Triste debido a una revuelta indígena. Sin embargo, regresaron con aliados indígenas en 1521 para asediar y tomar la ciudad. El asedio impuso una escasez extrema de alimentos dentro de Tenochtitlán. Los españoles y sus aliados bloquearon el suministro de alimentos y recursos a la ciudad, lo que llevó a una hambruna generalizada entre la población azteca. La falta de alimentos debilitó a la población y provocó la desnutrición y la muerte. Durante el asedio, las enfermedades europeas continuaron propagándose dentro de Tenochtitlán. La población azteca, que no tenía inmunidad contra enfermedades como la viruela y el sarampión, fue devastada por epidemias que causaron estragos en sus filas. Las enfermedades sumadas al hambre debilitaron significativamente la capacidad de defensa de la ciudad. A pesar de las dificultades, los aztecas ofrecieron una feroz resistencia durante el asedio. Hubo enfrentamientos violentos en las calles de Tenochtitlán mientras los aztecas luchaban desesperadamente por defender su ciudad y su imperio. Sin embargo, las condiciones adversas hicieron que la lucha fuera cada vez más desigual. El 13 de agosto de 1521, después de varios meses de asedio, Tenochtitlán finalmente cayó en manos de los españoles y sus aliados indígenas. La ciudad fue saqueada y gran parte de su población fue masacrada o esclavizada. Esta victoria marcó el fin del Imperio Azteca y el inicio del dominio español en la región. La caída de Tenochtitlán tuvo consecuencias duraderas en la historia de México y América Latina en su conjunto. Estableció la base para la colonización española en la región y la creación del Virreinato de Nueva España. La población indígena fue sometida al dominio español, y se produjo un cambio cultural y político significativo en la región.
El asedio de Tenochtitlán y su posterior caída representaron un punto de inflexión importante en la historia de América Latina y marcaron el colapso del Imperio Azteca, que había sido una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas de Mesoamérica. El legado de la cultura azteca perdura en la historia y la identidad de México, y su influencia se extiende a la cultura mexicana contemporánea en diversas formas. Aquí se desarrolla el legado y la herencia azteca, influencia en la cultura mexicana contemporánea, idioma náhuatl, aunque muchas de las poblaciones indígenas fueron sometidas y desplazadas por la colonización española. El idioma náhuatl, la lengua de los aztecas, sigue siendo hablado por comunidades indígenas en México. Numerosas palabras de origen náhuatl han sido incorporadas al español mexicano y son parte integral de la identidad lingüística del país. Arquitectura. Las técnicas arquitectónicas aztecas, como la construcción de pirámides y templos, han influido en la arquitectura mexicana. Los elementos arquitectónicos aztecas se pueden encontrar en edificios históricos y modernos en todo México. Arte y diseño. El arte azteca, con su estilo distintivo de representación de la naturaleza y los dioses, ha influido en el arte mexicano a lo largo de la historia. Pintores famosos como Diego Rivera incorporaron elementos aztecas en sus obras, contribuyendo a la identidad artística de México. Fiestas y celebraciones. Las festividades y rituales aztecas continúan siendo parte de las celebraciones culturales en México. Por ejemplo, el Día de los Muertos, una festividad importante en México, tiene raíces en las creencias aztecas sobre la vida después de la muerte. Obras literarias y arte que representan la historia azteca, códices aztecas. Los códices aztecas, manuscritos ilustrados que documentan la historia, religión y cultura azteca, son una fuente invaluable de conocimiento. Aunque muchos códices se perdieron durante la conquista española, algunos han sobrevivido y se han preservado en museos y bibliotecas. Literatura contemporánea. Autores mexicanos contemporáneos han explorado la historia azteca en su literatura. Obras como La región más transparente de Carlos Fuentes y Los de abajo de Mariano Azuela abordan aspectos de la historia azteca y la Revolución Mexicana, respectivamente. Preservación de la herencia cultural, museos y sitios arqueológicos. México cuenta con una abundancia de museos y sitios arqueológicos que preservan y exhiben artefactos, estructuras y arte azteca. El Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México es uno de los museos más destacados, y Teotihuacán y Templo Mayor son ejemplos de sitios arqueológicos que brindan una visión vívida de la civilización azteca. Educación y investigación. La investigación arqueológica y académica continua contribuye a una comprensión más profunda de la cultura azteca y su legado. Universidades y centros de investigación en México y en todo el mundo se dedican al estudio de la historia y la cultura azteca. El legado y la herencia azteca son fundamentales para la identidad cultural de México. La influencia de los aztecas se puede observar en la lengua, la arquitectura, el arte, las festividades y la literatura de México. La preservación de esta herencia a través de museos, sitios arqueológicos y la investigación académica garantiza que la rica historia de los aztecas continúe siendo apreciada y comprendida en el presente y en el futuro. La historia del Imperio Azteca es una parte fundamental de la rica herencia cultural de México y ha dejado una huella profunda en la identidad del país. Desde sus humildes orígenes en el Valle de México hasta su ascenso como una de las civilizaciones más poderosas de Mesoamérica, los aztecas dejaron un legado duradero que continúa influyendo en la cultura mexicana contemporánea. A lo largo de esta exploración, hemos examinado los diversos aspectos de la civilización azteca, incluyendo su fundación y expansión, su sistema de gobierno, sus logros culturales y su trágico encuentro con los conquistadores españoles. Hemos visto cómo la cultura azteca ha perdurado en la lengua, la arquitectura, el arte y las festividades de México, y cómo su herencia se preserva a través de museos y sitios arqueológicos. Sin embargo, también hemos reconocido los desafíos y dificultades que los aztecas enfrentaron a lo largo de su historia, incluyendo las tensiones internas, las guerras civiles y la devastación causada por las enfermedades europeas. Estos factores, combinados con la llegada de los conquistadores españoles, marcaron el declive y la caída del Imperio Azteca. En última instancia, la historia azteca es una recordatoria de la complejidad de las civilizaciones humanas, con sus logros impresionantes y sus desafíos inmensos.
El legado de los aztecas es una parte integral de la historia de México y un testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación de las culturas a lo largo del tiempo. El estudio y la preservación de esta historia enriquecen nuestra comprensión de la riqueza y diversidad de las civilizaciones humanas en el pasado y su influencia en el mundo contemporáneo. A lo largo de esta exploración, hemos viajado a través del tiempo para comprender la fundación del imperio, su sistema de gobierno, sus logros culturales y su resistencia ante las adversidades. Hemos observado cómo la influencia azteca sigue viva en la lengua, la arquitectura, el arte y las festividades de México, y cómo se mantiene a través de museos y sitios arqueológicos que nos permiten sumergirnos en su rica historia. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que los aztecas enfrentaron, ya que su historia está marcada por conflictos internos, epidemias devastadoras y el impacto catastrófico de la llegada de los conquistadores españoles. Este capítulo oscuro de la historia azteca culminó en la caída de Tenochtitlán y el fin del imperio. La historia azteca es un recordatorio de la complejidad de las civilizaciones humanas, con sus triunfos y tragedias. Pero también es una celebración de la cultura, la tenacidad y la herencia que continúa enriqueciendo la identidad de México y del mundo. A través del estudio y la preservación de esta historia, honramos la diversidad de las civilizaciones pasadas y apreciamos cómo su legado influye en el presente. Así concluye nuestro viaje a través de la historia del Imperio Azteca, una civilización que sigue siendo un faro de conocimiento e inspiración para las generaciones futuras, y un testimonio del poder perdurable de la cultura y la humanidad a lo largo del tiempo.